Arratsaldeon, buenas tardes. Nuevo bofetón a los jueces españoles o a las tretas que intentan hacer los jueces españoles para favorecer a la banca. Te vamos a contar la última. Ya hemos contado unas cuantas en este programa, pero la última es de campeonato. Y para tratar este asunto nos acompaña José Mari Edauskin aquí en plató. José Mari, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Y también queremos saludar a José Luis Escobar de la plataforma Demos, que hoy nos acompaña desde Alicante, si no me equivoco, ¿verdad, José Luis? Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Desde Alicante, muy buenas tardes. Bueno, pues tal y como decíamos, nueva treta que no les ha salido bien de momento, veremos cómo termina, pero vamos a hablar de cláusulas abusivas. José Mari, José Mari Edauskin, ya lo conocen ustedes, es miembro de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa y lleva, creo que ya 10 años, ¿no? Hemos alcanzado los 10 años peleando o alguno más, justo 10 años peleando contra abusos bancarios y como decimos, el que vamos a presentar hoy es de campeonato, José Mari, porque hemos visto que cuando una cláusula es abusiva, desde el derecho romano, esa cláusula había que quitarla del contrato y automáticamente quedaba sin efecto, ¿no? Sabemos que en los últimos años los bancos pues, bueno, han estado metiendo cláusulas, sobre todo en préstamos hipotecarios y otro tipo de préstamos, que han hecho bueno, que se generaran una serie de deudas, una serie de ejecuciones hipotecarias que estaban fuera de derecho, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando una cláusula es ilegal? Como lo fue en su día la cláusula suelo, pues se quita en teoría del contrato y queda sin efecto. Pero aquí llegaban los jueces, aquí llegaban las tretas, aquí llegaban algunos abogados muy pillos que hacían que, bueno, si quitaban esa cláusula, pues meter alguna otra así de tapadillo, en fin. Había una serie de truquillos para que, en última instancia, el consumidor fuera el perjudicado y el banco el beneficiado, ¿no? Y la última era que, bueno, había una serie de contratos que, en teoría, sin esa cláusula abusiva, no podían seguir adelante y había que sustituir esa cláusula por otra o anular el contrato. Bien, pues automáticamente había jueces que decían que se sustituía por otra, tomando una decisión que en teoría le correspondería al consumidor y no al juez y mucho menos al banco, ¿no? Sí, bueno, en esencia es eso. O sea, ahora hay una sentencia nueva de 8 de septiembre del 22, la sentencia 80-21 y 81-21, asuntos acumulados, donde lo que dice es que cuando una cláusula es declarada abusiva y su expulsión del contrato lleva a que ese contrato no pueda subsistir sin ella porque la cláusula es de una importancia esencial, en ese momento, si el consumidor, informado por el juez de las consecuencias de la nulidad del contrato, opta por ella, no hay ninguna posibilidad de sustituir la cláusula ni por una norma supletoria, ni por una interpretación de la voluntad del consumidor, ni absolutamente por nada. Entonces nos hemos encontrado con que en España se está declarando abusiva la cláusula del vencimiento anticipado, que es la que fundamenta las ejecuciones, pero el juez está entendiendo que el contrato no puede vivir sin ella, pero en lugar de decirle al consumidor las consecuencias de la nulidad para que él valore si le interesa la nulidad o la sustitución para continuar la ejecución, pues directamente se interpreta que lo bueno para él es eso, no se le pregunta, se sigue adelante y al final entramos en una cosa muy curiosa y es que la entidad financiera se adjudica una vivienda a través de un procedimiento fundamentado en una cláusula abusiva. Eso ya es el colmo. Pero a mí me gustaría hacer un pequeño recorrido de lo que ha pasado con la cláusula de vencimiento anticipado para ver cómo en cada momento el Tribunal Supremo ha ido sacando conejos de la chistera y cómo el TJUE los ha ido eliminando. Y ahora vamos a ver qué hace el Tribunal Supremo ante esta última, ¿no? Porque la cláusula de vencimiento anticipado... Porque vamos a recordar que estamos hablando de unas sentencias que salen en España, que se van a Europa y bofetón tras bofetón vuelven otra vez a España diciendo no, bonito, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer y esto tampoco. Pero lo hecho queda. Lo hecho queda. Verás, mira, la cláusula de vencimiento anticipado es la cláusula que le permite al banco poder resolver el contrato antes del vencimiento previsto. Un préstamo está previsto a 40 años, pero hay una cláusula que le permite al banco poder resolver el contrato, pedir todo lo que falta por determinadas situaciones. Bien, la más importante es el impago, por supuesto. Bien, entonces, en la sentencia 415/11 del Tribunal de Justicia del 14 de marzo del 2013,
El Tribunal de Justicia dice que para analizar la abusividad de esa cláusula se ha de observar si los supuestos que facultan al profesional para resolver el contrato son incumplimientos verdaderamente esenciales, verdaderamente graves. Por tanto, el carácter abusivo de la cláusula estaría en ver qué supuestos le facultan a la entidad para dar por terminado el contrato y ver si esos supuestos son verdaderamente graves. ¿Cuál era el supuesto habitual? El incumplimiento total o parcial de una cuota. Bueno, pues vamos a ver, si un préstamo es a 40 años, 480 cuotas, el incumplimiento parcial de uno no parece que sea de la gravedad como para dar por terminado el asunto y pedirlo todo, ¿no? Por tanto, ese supuesto sería abusivo y la cláusula también. Otro supuesto solía ser, por ejemplo, que no tuvieras al día los gastos de comunidad de tu casa. Oiga, ¿qué tiene que ver que yo no tenga al día los gastos de comunidad para que usted me resuelva un préstamo que yo estoy pagando al día, ¿no? Entonces, lo importante es que el Tribunal de Justicia dijo que el control de abusividad de una cláusula consistía en leer los supuestos de esa cláusula para ver si eran o no abusivos. ¿Qué pasaba en España? Que en lugar de ver que los incumplimientos que tenía el contrato eran esenciales, se miraba si los incumplimientos que había cometido el deudor eran esenciales. Es decir, no se veía el carácter esencial del supuesto, sino del hecho. Entonces te decía el juez, sí, bueno, la cláusula verdaderamente es abusiva, pero como él lleva 5 incumplimientos, que siga la ejecución, porque la cláusula no es abusiva. Pero vamos a ver, la cláusula será abusiva o no dependiendo de lo que diga ella, no de lo que haga yo. O sea, si yo incumplo 5 veces, la cláusula no es abusiva, y si incumplo 1, si es la misma. Bueno, esa mala interpretación de valorar los incumplimientos que tú tenías, en lugar de valorar los incumplimientos que la cláusula permitía para resolver, nos llevó a que del 2013 al 15 se perdieran miles de viviendas, miles, por una mala aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Llega junio del 2015. Perdona, José Mari, sí. Son viviendas que se pierden y que luego ya, ahí, por mucho que se haya hecho mediante un procedimiento ilegal, esa familia se ha quedado sin casa con todo el drama que pueda haber detrás. Esa base nadie ha dicho que sea ilegal, o sea, no se ha cumplido la jurisprudencia, bueno, pues al día siguiente se cumple y ya está. Y lo malo ahí queda. Porque el 15 de junio, bueno, perdón, el 11 de junio del 2015, el Tribunal de Justicia dicta un auto, el auto 602/13, donde dice, vamos a ver, el número de impagos del profesional, perdón, del deudor, el número de impagos es un elemento irrelevante que el juez no ha de tomar en consideración si la cláusula permite resolverlo por un solo incumplimiento. Es decir, pone orden y dice, vamos a ver, dejen ustedes de contar el número de cuotas impagadas y fíjense ustedes en el número de cuotas que facultan al profesional para resolver, porque es un control de abusividad de la cláusula, no del comportamiento del deudor, que será lo que tú quieras, pero la cláusula es abusiva. Entonces, automáticamente, los jueces pasan no ya a contar los impagos tuyos, sino a contar los impagos que, según la redacción de la cláusula, facultaban para resolver. Y dicen, pues como faculta por un solo impago, la cláusula es abusiva, y si es abusiva, este procedimiento de ejecución hay que archivarlo y el desahucio no va a ocurrir. Ese giro se produce en el 2015. Por tanto, del 13 al 15, 2 años de mala aplicación con un daño irreparable. A partir de ahí empiezan a cumplir los jueces. Pero en diciembre del 2015, meses después, el Tribunal Supremo dicta una sentencia 705/15, 23 de diciembre, donde dice que efectivamente la cláusula es abusiva, porque es por un solo incumplimiento permite resolver, pero que es bueno que la ejecución continúe, porque es bueno para el consumidor, es beneficioso para él. Y por tanto... Muy beneficioso no parece que te echen de casa, ¿no? Así, bueno, pues... ya de primera. Claro, de primeras. Si tenemos una ley de enjuiciamiento civil que dice que, apreciada la abusividad de la cláusula que fundamenta la ejecución, procede el sobreseimiento, ¿quién eres tú, Tribunal Supremo, para, en vez de cumplir la ley, decir, vale, es abusiva, pero en vez de cumplir la ley, que siga, es que es bueno para él?
primero estás incumpliendo la ley. Segundo, estás interpretando lo que es bueno o malo para mí sin preguntarme. Yo sabré lo que es bueno o malo para mí. Y tercero, ¿cómo va a ser bueno para mí quedarme sin casa en unos días y que además se la quede el banco por un 60% de lo que vale, de manera que me quedo sin casa y encima todavía tengo deuda? ¿Cómo va a ser bueno para mí? ¿En qué cabeza cabe? La explicación es que el proceso de ejecución te permite que hasta el último día pues tú puedas pagar todo lo que debes y salvar la casa. Pero ¿cómo vas a pagar todo lo que debes si no has podido pagar por cuotas, ¿no? La cosa es que con este argumento nos hemos tirado desde diciembre del 15 hasta el 2017, bien pasado, perdiendo miles de viviendas simplemente porque decían los jueces que a pesar de que la cláusula que fundamenta es abusivo, es bueno para el consumidor seguir adelante y acabar con la vivienda en el banco. En el 2017 llega el Tribunal de Justicia otra vez, la sentencia Primus 421/14, el 26 de enero del 17, para decir que si la cláusula es abusiva, pues no puede surtir efectos y por tanto no podemos seguir adelante ni porque sea buena ni porque sea mala para nadie. No se puede seguir. Una cláusula abusiva no puede permitir que continúe un procedimiento. Entonces llega el Tribunal Supremo y nos saca otro conejo de la chistera. Sentencia 463/19, 11 de septiembre del 19. Y dice, vale, la cláusula es abusiva, no se puede continuar, pero ¿sabe lo que pasa? Y aquí viene la novedad. Es que esta cláusula, si la expulso del contrato, como es de tal importancia que sin ella el contrato no puede subsistir, nos llevaría a que el contrato sea nulo entero. Y la nulidad del contrato entero no es buena para el cliente, le perjudica. Entonces vamos a aplicar unas pautas u orientaciones. Con lo cual nos saltamos la ley, suplimos la ley por pautas u orientaciones. A mí no se me pregunta si a mí me beneficia o no. Me dicen que la nulidad es mala para mí y se me suple por un artículo 24 de la nueva ley de crédito inmobiliario, con lo cual me quedo sin casa. Y así estamos desde el año 19. En septiembre del 19 es cuando dice eso el Tribunal Supremo. Y en octubre del mismo 19, 3 semanas después, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia 260/18 del 3 de octubre que dice que si un contrato no puede subsistir sin una cláusula por abusiva y la eliminación de esa cláusula lleva a la nulidad de todo el contrato, el juez me tiene que informar a mí de las consecuencias de esa nulidad para que yo elija si quiero la nulidad o si quiero que me la sustituya. ¿Qué voy a decir? Si me la sustituye, me quedo sin casa en breve y además por una mierda de valor. Si el contrato es nulo, el contrato desaparece, se liberan las cargas de la casa, la puedo vender. Si tengo hipoteca, si tengo fiadores, se liberan. Si están mis padres, se liberan. Si hay un hipotecante no deudor, se libera. ¿Qué voy a elegir? La nulidad del contrato. Pero no se me pregunta, a pesar de que la sentencia lo exige. En abril del 21 hay otra sentencia que exige que se me pregunte. En noviembre del 21 hay 2 autos a propósito del IRPH que dicen que si la cláusula es abusiva y sin ella no puede subsistir el contrato, el juez está obligado a preguntarme a ver qué es lo que yo quiero. Y aquí no se nos pregunta a nadie. Aquí siguen las ejecuciones y siguen perdiendo casas porque se están aplicando unas pautas del Tribunal Supremo. Y ahora llegamos a 8 de septiembre del 22 y el Tribunal de Justicia dice: si el consumidor, habiendo sido informado de las consecuencias de la nulidad, las acepta, el juez nacional no podrá suplir la cláusula ni por norma supletoria, ni por interpretación de la voluntad, ni por nada de nada. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos tenido miles de casos hasta ayer en los cuales no se nos ha preguntado, no se ha cumplido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se nos han aplicado una norma supletoria y con ella hemos perdido la casa. Y ahora resulta que ese juez que me ha aplicado una norma supletoria por la que he perdido la casa no estaba capacitado para poder hacer lo que hizo.
siguiendo las instrucciones del Tribunal Supremo, que es el que ha ido sacando conejos a medida que iban saliendo sentencias de Europa. Ahora estamos esperando el siguiente conejo. Tendrá que ser libre, ¿eh? Porque ahora hace falta un conejo muy grande, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, ¿la buena noticia cuál es? Pues que ahora mismo, cuando vayamos con una ejecución hipotecaria en que la cláusula que la fundamenta es abusiva y la expulsión de esa cláusula lleve a la nulidad del contrato, ya no cabe automáticamente suplirla y seguir. Es que ya está claro que no se puede. Es que la sentencia ahora lo dice ya con una claridad que no cabe duda. ¿Y qué pasa con los anteriores? Pues yo entiendo que procede la nulidad de actuaciones por vulneración de mi tutela judicial, porque yo tenía derecho a una jurisprudencia del TJUE que me está protegiendo porque me están aplicando una directiva de protección de consumidores y a mí en España no se me ha aplicado. Y a mí se me han aplicado unas pautas del Tribunal Supremo que dicen que es en mi beneficio, pero que, joder, me quedo sin casa. Pues no veo muy claro dónde está mi beneficio. Vamos a ver si te parece el Esa es la realidad. José Sí. María, nuestro compañero José Luis Escobar. José Luis, no sé si tienes algún comentario que hacer a esta exposición que ha hecho José Mario o incluso realizar alguna pregunta. Bueno, la exposición ha sido muy brillante, yo creo que lo ha dejado clarísimo todo. Esta sentencia va a tener repercusión también no solamente en todo lo que ha indicado José María, sino, por ejemplo, en todas las sentencias relativas a los intereses moratorios. Hay muchas sentencias que dicen, bueno, declaro nula la cláusula de interés moratorio del 20%, del 18%, pero la sustituyo y el juez, sin preguntar al consumidor y vamos, saltándose lo que es la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia Europeo, pues decía, bueno, pues en vez de pagar un 18 o un 20%, paga un 6%, ¿no? Estos hay muchísimas sentencias. En definitiva, es que se ha cargado casi todas o muchísimas de las sentencias de las ejecuciones realizadas en España por abuso del derecho. Siempre el Tribunal Supremo ha estado vigilando los intereses de los bancos. Yo es que quiero recordar aquí todas las sentencias del Tribunal Supremo contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por ejemplo, de la cláusula suelo. Acordaos que el Tribunal Supremo declaró que aunque la cláusula suelo fuera nula, continuaba el procedimiento, pero no le sacaban del contrato a esa cláusula nula. La cláusula nula se tiene que tener por no puesta. El Tribunal Supremo dictó sentencias, dictó resoluciones en contra de este principio, que es principio y ley. Las cláusulas nulas se tienen por no puestas. El Tribunal Supremo se rebeló contra eso y precisamente el argumento que expuso fue que podía causar graves daños a la banca. A todo esto a petición del Ministerio Fiscal. En el caso del IRPH, igual tenemos en la misma lucha el Tribunal Supremo defendiendo a los bancos y el Tribunal de Justicia Europeo defendiendo al consumidor. Y ahora está pasando lo mismo, bueno, va a pasar lo mismo con esta sentencia. El Tribunal Supremo siempre ha sido el adalid, el defensor de la banca, y el Tribunal de Justicia Europeo siempre le ha tumbado las sentencias o le ha tumbado su doctrina basándose en la defensa del consumidor. Adelante, José María. Bueno, yo comparto tu criterio, pero también quiero decir, esta sentencia última es de una cuestión que plantean unos jueces de Polonia. ¿Con eso qué quiero decir? Que no ha tenido trascendencia en España. ¿Por qué? Porque es un tema de Polonia. ¿Qué pasa? Que en España todavía hay muchísimos jueces que no tienen la conciencia de ser jueces comunitarios, que creen que son jueces españoles y solo les importa lo que diga el Tribunal Supremo o lo que diga el Tribunal de Justicia si es que se ha preguntado algo desde España, como si los problemas de España fueran solo los de España, los de Polonia, y no caen en la cuenta de que todo lo que dicte el Tribunal de Justicia, pregunte quien pregunte, la respuesta es para todos, porque estamos dentro de la Unión Europea. Entonces, esta sentencia de Polonia es como si fuera de Burgos, da igual. Es una sentencia del Tribunal de Justicia que afecta a todos los Estados miembros. Por tanto, todo lo que dice en relación a la sustitución de la cláusula abusiva vale para Polonia, para Eslovenia, para España y para Francia. No ha tenido mucha repercusión, pero está ahí y habrá que esgrimirla. Esa sentencia también habla de la prescripción, que el Tribunal Supremo ha lanzado también una cuestión prejudicial a Europa sobre la prescripción.
Todavía no ha resuelto Europa la pregunta del Tribunal Supremo, pero ya la ha resuelto a pregunta de Polonia y ha dicho que no. No ha tenido trascendencia en España porque es de Polonia. La tendrá cuando se le responda a España. Por eso, esto que estamos contando todavía no está en la calle. Por eso lo quiero contar, porque hay muchos abogados de plataformas que igual lo desconocen, porque, te digo, es de Polonia. Lo segundo, esta sentencia lo que habla es de los casos en los que, expulsada la cláusula, el préstamo no puede sobrevivir. No es el caso del interés de demora. Un préstamo puede subsistir sin interés de demora. Luego ya no le afecta a lo que estamos hablando. Esta sentencia lo que dice es: cuando expulsada una cláusula del contrato, éste no pueda subsistir sin ella, en esos casos se me ha de preguntar a mí y respetar mi voluntad. ¿A qué afecta? Pues básicamente afecta a la cláusula de vencimiento anticipado y a la cláusula de interés remuneratorio, porque ha dicho el Tribunal Supremo que un préstamo hipotecario no puede persistir sin cláusula de interés remuneratorio. A esas les afecta. Y ahí es donde hay que preguntar. Porque en esta sentencia el Tribunal de Justicia insiste en algo que dice siempre: una cláusula abusiva no se puede sustituir nunca, 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 salvo un caso. Y es que la nulidad de esa cláusula lleve a la nulidad de todo el contrato y eso te perjudique. Pero tú tienes que decir si te perjudica. Si tú dices que no te perjudica, entonces nulo y fuera. Lo que pasa es que para eso me tienen que preguntar. Y aquí el problema es que no se pregunta. El juez, como si fuera un padre o un tutor, decide lo que es bueno para ti. No es normal que el Tribunal Supremo use un argumento como ese de decir: bueno, la cláusula es abusiva, pero como es beneficioso para él, que continúe. Pero eso lo diría mi padre. Pero ¿cómo que un juez va a decir que es bueno para mí? Por lo menos tendrás que preguntarme: oiga, ¿esto es bueno para usted o no? No, pues entonces no. Eso es lo que quería un poco matizar, que la cláusula de interés de demora no entra en el ámbito de esta sentencia. Esta sentencia se refiere al vencimiento anticipado, básicamente. Y por eso es muy importante, porque es la que más daño hace. Porque el interés de demora, bueno, pues es dinero. Pero es que el vencimiento anticipado es quedarte sin casa. Y aquí es donde va a tener toda su incidencia. Todos los procedimientos que hemos tenido hasta ahora, en los cuales, sin preguntar al consumidor, se ha aplicado una norma supletoria a fin de continuar la ejecución, sin haberme preguntado, están contraviniendo la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre del 19 y esta última de septiembre. Y por eso mismo pido la nulidad de todo lo que se ha actuado, pido volver al principio, pido que se me pregunte, y si yo digo que opto por la nulidad, se anule el contrato. Y punto. Problema. Y cuando hay un tercero que ya se ha adjudicado la finca, ¿qué pasa? Porque los terceros de buena fe, esos son ajenos al pleito. Entonces, claro, cuando la casa yo la he perdido y ha pasado a un tercero, por mucho que se demuestre que la actuación no fue ajustada a derecho, habrá que empezar entonces las reclamaciones patrimoniales contra el Estado. Menos camino más tortuoso. José Luis. Sí, es difícil. Las reclamaciones contra el Estado es difícil. Hombre, también se podría reclamar contra el banco que sea beneficiado, pero eso también es peor, yo creo, todavía. Sería una reclamación contra el Estado, una reclamación patrimonial. Pero bueno, va a ser otra lucha que puede durar otros 15 años. Y luego hay otra cosa. Ahora ya sabes que los bancos acuden a ejecutar por la vía del artículo 24 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Ahora, porque el Tribunal Supremo dijo que ahora se puede ir por este artículo, que eso no es cosa juzgada respecto a lo que se juzgó en su día por el vencimiento anticipado y demás. Entonces, claro, la pregunta es: si el Tribunal de Justicia ha dicho que no se puede aplicar este artículo 24 como norma supletoria para continuar una ejecución, ¿se puede acudir a este artículo 24 para iniciar una nueva ejecución a sabiendas de que el otro camino te lleva a la abusividad de la cláusula y para esquivar ese camino? Es decir, aquí se plantean ahora varias cosas que vamos a ver con qué nos sorprende el Tribunal Supremo.
José Luis. Sí, se imagino que será, bueno, se volverá otra vez al principio, a la casilla de salida y otra vez el Tribunal Supremo y los jueces españoles defendiendo la banca y al final termina otra vez en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, yo creo que es el signo que tenemos los españoles o que tienen los consumidores españoles frente a la banca. Lo que pasa es que todo el tiempo que transcurre va dejando una serie de daños que son irreparables, porque claro, todo esto va ocurriendo, pero va quedándose gente por el camino. Ya te he visto, del 13 al 15 se quedaron sin casa porque se analizaba el número de impagos en lugar del número de impagos previstos en el contrato. Del diciembre del 15 al 17 era beneficioso para él. Del 17 en adelante era porque era nula y se sustituía sin preguntar. Al final, lo que está ocurriendo siempre es que el Tribunal Supremo va haciendo una serie de interpretaciones con las cuales va salvando los obstáculos que pone el Tribunal de Justicia, oye, y da la casualidad de que siempre favorecen a los mismos. Y eso que los consumidores son unos sujetos especialmente protegidos por su debilidad. Menos mal que son protegidos, porque si no fueran protegidos no sé dónde estarían. No nos queda mucho tiempo, así que, José Mari, si te parece, vamos a pasar ya al segundo tema que querías tratar. Nos quedan 5 minutos aproximadamente para tratar una cuestión de la que ya hablamos hace unas semanas en este programa con Rosa García, la portavoz de la plataforma de Stop Desahucios, y es que Kutxabank, el banco, ha decidido vender una serie de préstamos morosos. La cuantía asciende a 240 millones de euros. Ese es el monto total de estos préstamos morosos que se los ha adquirido un fondo buitre que tiene su sede fiscal en Dublín y que se va a llevar pues a precio de saldo prácticamente una serie de préstamos que, por cierto, José Mari, un consumidor afectado por esta morosidad no lo puede adquirir por ese precio, ¿no? Es decir, el que debe el dinero tiene que pagar mucho más, ¿no? Si quiere quitarse esa deuda, mientras que este fondo pues, bueno, se los ha adquirido por un precio muy bajo. Tenemos poco tiempo. Si te parece, vamos a hacer un breve comentario sobre este asunto. Bueno, la cesión de créditos es algo absolutamente legal. Un acreedor puede ceder un crédito a otro sin que necesite el consentimiento del deudor, siempre que este sea el informe para saber a quién tiene que pagar. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente que las cesiones de créditos no pueden empeorar la posición del deudor o mermarle derechos. Y aquí se produce una merma de derechos muy claros, sobre todo en los préstamos que están en ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Porque en el año 2012 el gobierno, entonces del Partido Popular, pues preocupado por la avalancha de desahucios, dictó un Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad, por el cual aquellos deudores que estaban en cierta situación muy concreta, que cumplían unos requisitos, tenían derecho a una serie de cosas, como una carencia de 5 años con Euribor más 0,25, o una dación en pago, o perdida la casa, un alquiler social en su propia casa y demás. Pero claro, esos derechos eran únicamente exigibles a aquellas entidades que voluntariamente se habían adherido a este Real Decreto. Que por cierto se adhirieron todas, porque quedaba muy feo no adherirse a una cosa de este tipo, social y demás, y todas se adhirieron. Claro, ese Real Decreto exige a las entidades que cuando se produce el primer impago, el primero, comuniquen por escrito al cliente la existencia del código, los requisitos para acogerse a él y los beneficios que pueden obtener. Pero ¿qué hacen las entidades? En lugar de informarle de esto al cliente, lo que hacen es ceder el préstamo a un tercero que no se ha adherido, que no está obligado a cederlo, con lo cual el cliente, que con el inicial acreedor podía tener una serie de derechos, con el nuevo los ha perdido. Y entiendo yo que ya solo por esa pérdida esta cesión debería de anularse porque merma la posición, merma los derechos de una de las partes respecto del segundo acreedor con lo que tenía del primero. Eso sin perjuicio de las razones morales de decir, oiga, si usted lo va a vender por una mierda, oiga, déle la posibilidad a que lo compre el cliente de aquí, ¿no? Que a lo mejor, pues vendiendo algo con ayuda de la familia, por esa mierda lo puede comprar el piso y se quita la deuda y tal. Ya que usted va a venderlo por eso, en vez de a un fondo de no sé dónde, véndaselo a él. Y luego hay un tema fiscal que yo no lo conozco con profundidad y no voy a hacer afirmaciones categóricas, pero sí poner unas dudas encima de la mesa. Claro, cuando una entidad que escucha, pero son todos, resulta que venden a un fondo buitre estos préstamos por una cantidad que puede ser igual el 10% de su valor,
estoy seguro que esa pérdida que tienen la meten en su declaración y en su pago de impuestos para compensar beneficios, ¿no? Digamos que lo meten como pérdida y luego con eso pues compensarán beneficios. Eso es legal, claro que sí, las pérdidas se compensan con beneficio. Pero llega la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con el fondo que ha comprado por una mierda y luego te echa de casa y la vende a precio de mercado? Ese tiene un beneficio patrimonial. Justo lo mismo que ha perdido uno, ha ganado el otro. El que ha perdido, ese está deduciéndose sus pérdidas en su hacienda, en España. Oiga, ¿y el que gana ese beneficio, dónde lo tributa? ¿En Dublín? ¿En Islas Caimán? Porque entonces están saqueando la hacienda. Pero claro, si nos tenemos que comer nosotros las pérdidas que han tenido ellas con estos préstamos, que es legal, pero los beneficios que ha obtenido el otro con estos mismos préstamos, y más o menos en la misma cuantía, esos no entran en la hacienda, si aquí solo van a entrar las pérdidas y las ganancias de esos mismos préstamos van a entrar en Dublín, joder, aquí hay un saqueo fiscal. Pero no lo puedo decir con seguridad, pero sí que lo vamos a mirar y sí me gustaría que alguien experto en la materia analizara cómo funciona la fiscalidad de estos miles de millones que se venden a precio de ganga, que el que los pierde en España se beneficia de las ventajas fiscales y el que los gana seguramente no lo tributa en España. No nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que José Luis hiciera un comentario también a este respecto. José Luis, adelante. Bueno, sí, en el caso de ventas a fondos buitres de créditos hipotecarios, está claro que el cliente, el del consumidor, pierde todos los beneficios que le traen el código de buenas prácticas suscritos por los bancos, que ya no puede exigirlo al fondo buitre. Han cambiado de actor y este no está obligado al fondo buitre a respetar ese código de buenas prácticas. Y en cuanto a la fiscalidad, pues la verdad, de fiscal sí que no tengo mucha idea. Nunca me he dedicado a ello. Pero tiene toda la pinta de que José Mari tiene razón. Es decir, está claro que el banco se va a deducir unas pérdidas y que los beneficios se van a declarar en Dublín. Y por tanto, el Estado español va a perder ingresos. Pues, caballeros, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. José Luis, antes de finalizar, también quiero recordar la página web de la plataforma Demos, a la que perteneces, demoslibertad.com. La gente que esté interesada en programas de José Luis y otros colaboradores de esta plataforma, pues ahí está la página web, demoslibertad.com. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos acompañado este ratito. Gracias a vosotros. Adiós, José Luis. Y también muchísimas gracias, como siempre, a José Mari Dauskin por haber estado con nosotros. Gracias por contarnos estas dos cuestiones que sin duda van a traer cola, y aquí en Teledonostia pues contaremos todo lo que haya que contar a este respecto. Ya sabes que es tu casa y que puedes venir cuando quieras. Sí. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Volvemos dentro de 7 días. Que tengas una feliz semana.